Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, el bloque A de la figura se desliza sobre la superficie del bloque B con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. La pregunta es, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque A y el bloque B? Vamos a pasar directamente a la solución del ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer entonces es identificar el concepto. Analizando el enunciado del ejercicio, vemos claramente que se trata de un ejercicio que involucra conceptos de la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque hay implicada una aceleración, ¿verdad? Y también tenemos que recurrir a un concepto que se llama fuerza de rozamiento. Bien, el segundo punto entonces, una vez identificado el concepto, los conceptos que vamos a manejar para resolver el ejercicio, es lo que tiene que ver con plantear el problema. Para plantear el problema entonces recurrimos a un diagrama de cuerpo libre, es decir, miramos qué fuerzas hay involucradas en el bloque A, en este caso que es el que está en movimiento y el que vamos a considerar cómo le afecta el rozamiento con la superficie del bloque B. Además de eso, vamos a recordar algunas ecuaciones que estarían involucradas para poder finalmente resolver este ejercicio. Bien, para hacer el diagrama de cuerpo libre entonces vamos a recordar algo bien importante. Siempre que vayamos a resolver un ejercicio que implique la segunda ley de Newton, debemos de ubicar en el bloque al cual le vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre el plano cartesiano, ¿verdad? Para ubicar el plano cartesiano vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que el eje de las X va a ir en dirección de la aceleración. Entonces vamos a dibujar aquí rápidamente cómo iría el plano cartesiano. Entonces el eje X va paralelo al movimiento del cuerpo, es decir, paralelo a la dirección de la aceleración. En otras palabras, que toda la componente de la aceleración vaya en una sola dirección para simplificar aún más el ejercicio. Bien, con eso en mente entonces ahora sí vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre aparte, por separado. Vamos a dibujar el diagrama de ese bloque y ver qué está influyendo allí en ese bloque en cuestión de fuerzas. Bien, ya tenemos entonces bosquejado ahí el diagrama de cuerpo libre del bloque. Entonces hemos dibujado el plano inclinado XY. Esto para que tengamos en cuenta el eje X lo hacemos coincidir con la dirección en la que va la aceleración, es decir, en la dirección en la que se desplaza el bloque, para simplificar los cálculos. Muy bien. Una vez recordado eso, entonces vamos a ver ahora sí qué fuerzas están interviniendo en el bloque A. Lo primero que vamos a dibujar es el peso del bloque, ¿cierto? Entonces es un vector en el sentido de la aceleración de la gravedad y ese sería el peso, que está dado por la masa del bloque multiplicado por la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Esa es una fuerza que no podemos olvidar nunca cuando estamos hablando de segunda ley de Newton. Por otra parte, la reacción que hay entre las dos superficies, pues se va a desarrollar una fuerza normal que es perpendicular a las superficies en contacto. Entonces la fuerza normal estaría dada en esta dirección y esa sería la fuerza normal. Ahí tenemos entonces esas dos fuerzas. La otra fuerza que estaría interviniendo es la fuerza de contacto, o lo que llamamos fuerza de rozamiento, que sería contraria siempre al movimiento. Recordemos, siempre que tengamos fuerza de fricción, esa fuerza, su dirección va a ser contraria al movimiento. En este caso, como la aceleración va en dirección positiva del eje X, pues la fuerza va a ir contrario a ese movimiento, es decir, hacia acá. Entonces esa sería lo que llamamos la fuerza de rozamiento o F sub R.
Ya tenemos ahí entonces los tres vectores que están formando parte de ese diagrama de cuerpo libre para el bloque A. Recordemos también entonces, o no olvidemos, la dirección de la aceleración, que va en este sentido. ¿Por qué es importante que siempre recordemos eso? Porque eso nos permite saber qué fuerzas en dirección del eje X van a ser positivas y qué fuerzas van a ser negativas. Otra cosa importante que debemos recordar aquí es que debemos descomponer en sus componentes X y Y la fuerza que está en posición vertical, es decir, el peso del bloque, mg. Entonces, ¿cómo lo descomponemos? Muy sencillo. Vamos a verlo cómo es. Entonces tenemos la fuerza mg, tenemos la componente en X sería de esta forma y la componente en Y sería de esta forma. También debemos recordar que este ángulo de 37 grados es este mismo ángulo. Eso por geometría, ¿verdad? Recordemos eso. Ya teniendo entonces bosquejado el diagrama de cuerpo libre, teniendo todas las fuerzas implicadas, pues básicamente lo que tenemos que ver es qué datos nos da el problema y qué ecuaciones tenemos que utilizar o cuáles son las ecuaciones involucradas para resolver el ejercicio. Las ecuaciones involucradas entonces serían que la sumatoria de fuerzas en X sería igual a la masa por la aceleración del sistema, ¿cierto? Entonces ahí hacemos sumatoria de fuerzas en X y vamos a obtener esa primera ecuación. El segundo punto es que en el eje Y no hay ningún tipo de movimiento, es decir, se puede considerar como un sistema en equilibrio. En el eje Y no hay ningún movimiento, el bloque ni se desplaza en esa dirección, solamente se va a desplazar en el eje X, ¿cierto? Se va a mover, digámoslo así. De ahí lo importante que es elegir el sistema de referencia en dirección de la aceleración. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, ¿cierto? Porque no hay aceleración, no hay movimiento allí. La otra ecuación que tenemos que tener en cuenta entonces es lo que tiene que ver con la fuerza de rozamiento. Recordemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente cinético de rozamiento por la normal. Entonces ahí está. ¿Qué es lo que nos pide el problema a calcular? El coeficiente de rozamiento, μ sub c. Ese es el valor que debemos calcular. ¿Qué conocemos? Conocemos solo la aceleración y la fuerza de gravedad. Es los únicos datos que nos da el problema. Bien. No nos preocupemos por eso, que el ejercicio es más sencillo de lo que pensamos. Bien. Una vez planteado el ejercicio, recordadas las ecuaciones que tenemos que utilizar, vamos a proceder al punto número 3, que es resolver el ejercicio. Para resolver el ejercicio entonces vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en X? Entonces tenemos, ¿cuáles son positivas? Entonces la componente X del peso, ¿cierto? Que sería la masa por la gravedad, que sería el cateto opuesto a ese triángulo, ¿cierto? Que sería este mismo, este vector, que es este mismo que está aquí arriba, en dirección del eje X, ¿cierto? Es cateto opuesto. Entonces sería por el seno, ¿verdad? Seno de 37 grados. Menos la fuerza de rozamiento, igual a la masa, que no la conocemos, por la aceleración, que sí la conocemos, pero ahora la reemplazamos. Eso a su vez sería igual, el seno de 37 grados es 0.6, entonces diríamos que esto es 0.6 mg menos la fuerza de rozamiento, que dijimos que es la coeficiente cinético de rozamiento por la normal, e igual a la masa por la aceleración, que sería 2m, porque la aceleración es 2, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos ya la ecuación número 1. Siguiente paso, entonces sería decir sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Esto nos daría que sería la normal menos la componente
en el eje Y del peso, que sería mg por el coseno de 37 grados igual a 0. Pero recordemos que esto sería n menos mg coseno de 37, que sería 0.8 mg igual a 0. Luego esto nos daría que n, o la normal, es igual a 0.8 mg. Escogemos ese valor y lo reemplazamos en la ecuación 1, y nos quedaría 0.6 mg menos coeficiente cinético por la normal, que es 0.8 mg igual a 2m. Fácil, muy fácil. Como lo ven, es cuestión de conocer solamente el concepto y saber aplicar la fórmula. Sigamos con el ejercicio, y esto nos quedaría que 0.6 mg menos 0.8 mu sub c por mg igual a 2m. La masa viene siendo la misma para el bloque, ¿verdad? Entonces podemos anular las masas en cada uno de los términos, ¿verdad? Porque sacamos factor común y se nos van a cancelar. Entonces nos quedaría 0.6 g menos 0.8 mu sub c por g igual a 2. La gravedad también la conocemos, entonces decimos que es 0.6 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado menos 0.8 mu sub c por 9.8 metros sobre segundo cuadrado igual a 2 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración. 0.6 por 9.8 nos daría 5.88 menos 0.8 por 9.8 me daría 7.84 aproximadamente por mu sub c igual a 2. Algo que debemos recordar aquí es, como las unidades de la gravedad y la aceleración son metros sobre segundo cuadrado, las unidades de mu sub c van a ser adimensionales, por eso no vamos a seguir considerando las unidades acá para cuestión de los cálculos. Entonces recordemos, el coeficiente estático de rozamiento siempre va a ser adimensional, es decir, no tiene unidades. Eso concuerda con lo que tenemos planteado en la ecuación anterior, ¿cierto? Solo están las unidades de la aceleración. Siguiendo con el cálculo, entonces tendríamos que 7.88 menos mu sub c va a ser igual a 2 menos, pasamos el 5.88 al otro lado. Eso nos va a dar una expresión a ambos lados negativa, la podemos considerar positiva a ambos lados, es decir, multiplicamos por menos 1. Entonces quedaría 7.88 por mu sub c igual a 3.88. Eso nos daría que el coeficiente dinámico de rozamiento, el coeficiente cinético de rozamiento, sería igual aproximadamente a 0.494, o para efectos de cifras aproximadamente 0.5. Y esa es la respuesta que estábamos buscando. Como ven, es fácil, muy fácil, basta con que tengamos claro qué es lo que vamos a hacer, conocer unas pocas fórmulas y manejar bien el concepto de lo que estamos haciendo. El cuarto punto, como siempre lo hacemos, es analizar las respuestas para que éstas sean lógicas, consistentes, es decir, que las unidades y el resultado que obtengamos sea algo lógico. El coeficiente de rozamiento es lógico, la respuesta siempre tiene que ser menor que 1, recordémoslo, 0.5, 0.2, 0.3. No tiene unidades, es adimensional, recordémoslo siempre, tanto el coeficiente estático como el coeficiente dinámico o cinético son adimensionales, es un valor numérico menor que 1. Bien, esto ha sido todo por ahora, espero que el ejercicio haya quedado claro. Como ven, es muy fácil, esto se convierte en algo
divertido, interesante y se vuelve apasionante cuando uno empieza a cogerle el amor a estos temas. No pensemos nunca que estos temas son difíciles, que son complicados, no nos dejemos llevar por la experiencia de otros. No, es cuestión de persistencia, de hacer ejercicios y de ver el lado bueno de las cosas. Recuerden siempre, si otros han podido sacar adelante estos temas, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué usted no puede? Claro que se puede. Está en nuestra mente. Tenemos que tener siempre mente positiva de que todo lo que queramos hacer lo vamos a lograr. Y así es como se trabajan las cosas. Requiere un poco de concentración y de esfuerzo, pero a corto, mediano y largo plazo se van a ver los resultados. Bien, ha sido muy agradable para mí haber podido compartir esta clase con ustedes, resolver este ejercicio. Espero verlos pronto por aquí. No olviden visitar mi página web www.miprofesordefísica, mi canal en YouTube y mi página en Facebook. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.